El día finalmente había llegado, el día que había estado planeando durante meses, desde los arreglos florales hasta el cuarteto de cuerdas que tocaría nuestra primera canción. Soy Olivia, una mujer hecha a sí misma con un trabajo que paga increíblemente bien, permitiéndome lujos que otros solo sueñan. Pensé que casarme con Jack, el hombre con el que había salido durante años, sería otro de esos lujos. Una vida de felicidad parecía estar al alcance de la mano. El lugar era impresionante, un jardín pintoresco bajo un arco de marfil enredado con rosas. Amigos y familiares habían volado desde todo el país. Llevaba mi vestido de ensueño, un hermoso número blanco de encaje que había estado admirando desde que era una niña, soñando con este día. Pero al caminar por el pasillo, tomada del brazo de mi padre, sentí una desconexión. Jack estaba parado en el altar, su smoking perfectamente ajustado, su cabello impecablemente peinado. Era guapo, como siempre, pero sus ojos estaban distantes. Mientras intercambiábamos votos, su voz temblaba, no con emoción, sino con lo que parecía ser renuencia. ¿Aceptas, Jack, a Olivia como tu legítima esposa?, leía el oficiante de su guión. Si lo hago, murmuró Jack, evitando el contacto visual. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. Cuando llegó el momento de besarnos, presionó sus labios contra los míos de manera mecánica, carente de pasión. Al caminar de regreso por el pasillo, ahora como esposos, le susurré, ¿todo está bien? Parecías extraño. Me miró de reojo, sus ojos buscando algo que no parecía encontrar. Solo unos nervios, Olivia. Día grande, ¿sabes? Pero la recepción tampoco me tranquilizó. Había muchas risas, comida deliciosa y brindis sinceros de seres queridos. Pero cada vez que miraba a Jack, cada vez que intentaba cruzar miradas con él, estaba en otro lugar, ya sea absorto en una conversación o mirando al horizonte. Durante nuestro primer baile, mientras nos balanceábamos al ritmo de una balada romántica interpretada por el cuarteto de cuerdas, aproveché la oportunidad para expresar lo que pensaba. Jack, se supone que este es el día más feliz de nuestras vidas. Pero parece que estás a kilómetros de distancia. ¿Estás dudando? Me miró, realmente me miró por primera vez ese día. Olivia, me casé contigo. Es un compromiso que planeo cumplir. Pero no estás respondiendo mi pregunta, insistí. Suspiró. Solo son nervios prenupciales, lo prometo. ¿Podemos simplemente disfrutar de esta noche y no profundizar en esto? Así que hice lo que haría cualquier recién casada, aparté mis miedos y esperé lo mejor. Sonreímos para las cámaras, cortamos la torta y montamos un espectáculo de felicidad matrimonial. Al salir del lugar, de la mano, entre una lluvia de pétalos de rosa, no pude quitarme la sensación persistente de que el cuento de hadas que había imaginado era solo eso, un cuento de hadas. Y no tenía idea de cómo se desarrollaría la historia, pero las semillas de la duda estaban firmemente sembradas, eclipsando lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Vamos a no arruinar hoy, de acuerdo, me había dicho Jack antes. Pequeño sabía yo que el día era solo el comienzo de lo que se convertiría en un capítulo muy complicado en ambas vidas. Después de la extraña vibra en nuestra boda, estaba ansiosa por comenzar nuestra vida juntos. Con la promesa de un futuro en el aire, nos mudamos a mi casa, un espacio amplio y acogedor que compré con mis ganancias de la empresa tecnológica de alto perfil para la que trabajaba. Jack también tenía un trabajo, pero era en una pequeña firma de diseño gráfico que le pagaba lo justo para cubrir sus gastos personales. Desde el principio estaba claro que yo sería el pilar financiero principal en nuestro matrimonio, un hecho que ninguno de los dos reconocía abiertamente pero entendía implícitamente. Las primeras semanas fueron lo más parecido a una luna de miel que tuvimos. Cocinábamos juntos en mi, ahora nuestro, elegante y moderno cocina. Reíamos, nos besábamos y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, su extraño comportamiento en la boda fue solo un incidente. Olivia, esta pasta es increíble, diría Jack, con los ojos iluminados mientras daba otro bocado.
Y tu pan de ajo tampoco está mal, respondería yo, sintiendo cómo se hinchaba mi corazón con nuestra felicidad doméstica. Nos acurrucábamos en el sofá, viendo programas de televisión o criticando películas, cuerpos entrelazados como si tratáramos de compensar la distancia emocional de nuestro día de bodas. Hoy elige tú la película, le diría, entregándole el control remoto. Solo si prometes no quejarte de mí, mal gusto, replicaría él, y ambos reiríamos. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, las grietas comenzaron a aparecer. Me encontraba constantemente mirando el reloj, esperando a que él llegara a casa del trabajo. Empezó a regresar cada vez más tarde, a veces tropezando al entrar por la puerta, oliendo a alcohol. Las primeras veces, lo ignoré. Estrés en el trabajo, decía él, y yo le creía. Pero luego se convirtió en un patrón. Una noche llegó a casa a las 4 de la mañana, claramente borracho, tropezando con la alfombra en el pasillo y chocando contra la mesa auxiliar. Jack, esto no es típico de ti. ¿Qué está pasando?, pregunté, la preocupación evidente en mi voz. Te dije, estoy abrumado en el trabajo. Tenemos un gran proyecto. Deja de fastidiar, replicó, sus palabras entrecortadas. Pero estás llegando a casa borracho. Esto tiene que parar, insistí. Déjame en paz, Olivia. Deja de convertir esto en una telenovela, espetó, alejándose y cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la fase de luna de miel claramente había terminado. De hecho, no estaba segura de si alguna vez había comenzado. Él estaba cada vez más distante, emocional y físicamente. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, las risas menos frecuentes, las comidas compartidas cosa del pasado. Incluso las películas que solíamos disfrutar juntos parecían recuerdos lejanos. Nuestro hogar, que antes era un santuario lleno de amor y calidez, se convirtió en un espacio lleno de tensión y quejas no expresadas. Me quedaba en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo llegamos a este punto. Se suponía que debíamos ser recién casados, disfrutando de la alegría del matrimonio, pero en cambio, parecía que éramos dos extraños, compartiendo una casa pero no una vida. Cada intento de comunicarme, de hablar, era recibido con resistencia, y lentamente, las paredes entre nosotros crecían más altas y gruesas. Si la boda fue un día lleno de emociones encontradas, los meses que siguieron fueron una cacofonía de dudas, interrumpidas por momentos de soledad. Algo estaba mal, terriblemente mal, y la sensación inminente de una tormenta por venir era imposible de ignorar. Pequeño sabía yo que la tormenta llegaría antes de lo que jamás imaginé. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Era del empleador de Jack, informándome que lo habían despedido por mala conducta y que había abandonado las instalaciones en un ataque de rabia. Mi corazón se hundió. A pesar de todos los problemas que habíamos tenido, no deseaba que su vida se desmoronara de esta manera. Temiendo lo peor, terminé mi trabajo, informé a mi jefe que tenía una emergencia personal y conduje a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, encontré a Jack en la sala, rodeado de botellas de cerveza vacías. La televisión emitía algún tipo de comentario deportivo, pero él claramente estaba perdido en sus pensamientos o tal vez ahogándose en sus penas. Jack, comencé con cautela, oí lo que pasó. ¿Quieres hablar de ello? Me lanzó una mirada, una que parecía gritar resentimiento. Oh, oíste, ¿verdad? ¿Viniste a burlarte? ¿Es esto otra cosa que puedes usar en mi contra? Jack, eso no es justo. Estoy preocupada por ti, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Preocupada? ¿O solo revisando si todavía tienes que ser la sostén de la familia aquí?, gruñó. Sintiendo que la tensión alcanzaba su punto de ebullición, hice un último intento de salvar la situación. ¿Podemos intentar comunicarnos, por favor? Las cosas han sido difíciles, pero podemos superarlo. De repente, Jack se levantó del sofá, con el rostro enrojecido de rabia. ¿Superarlo?
Ni en sueños. Lo que siguió fue una erupción de frustraciones acumuladas. Las acusaciones volaron, las voces se elevaron y, por primera vez en nuestro matrimonio, sentí verdadero miedo del hombre que estaba frente a mí. La discusión escaló hasta que Jack, en un momento de furia, agarró uno de los jarrones decorativos de la repisa y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, rompiéndose en pedazos, reflejando el estado de nuestra relación. «Sal de aquí», dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. «Solo sal». Me miró, sus ojos enrojecidos pero ya no llenos de fuego. «Está bien», murmuró y salió tambaleándose de la habitación, agarrando su abrigo en el camino. Oí cómo la puerta principal se cerraba de golpe, resonando en la casa vacía. Me senté, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nuestro matrimonio había llegado a un punto sin retorno. Las señales de alerta que había intentado ignorar ya no podían ser apartadas. Mi mente repasaba los eventos recientes, buscando pistas, señales que podría haber pasado por alto. Pero en el fondo, sabía que habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos podía retroceder. Consideré llamar a alguien, un amigo o un familiar, pero me detuve. Este era mi problema y tenía que enfrentarlo. En su lugar, caminé hacia la repisa donde estaba el jarrón, recogí uno de los fragmentos más grandes y lo miré. Era como si sostuviera un pedazo de mi matrimonio roto en mis manos. La idea de venganza cruzó mi mente, pero la aparté. No, ese no era el camino a seguir. Necesitaba concentrarme en salvarme a mí misma primero, la venganza, si acaso, podía esperar. Limpié los fragmentos, apagué la estridente televisión y me senté en silencio. Los próximos días iban a ser cruciales. Necesitaba prepararme para el peor escenario, incluso si eso significaba reconocer que mi matrimonio había terminado. No tenía idea de lo rápido que el peor escenario se desarrollaría. Era como si el universo hubiera decidido acelerar las tragedias de mi vida, lanzándome hacia una situación mucho más grave de lo que jamás podría haber imaginado. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable cuando tomé asiento, mirando el veteado de la madera de la mesa frente a mí. Mi abogada, Samantha, me dio un gesto tranquilizador. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado, evitando mis ojos. Se veía diferente, derrotado quizás, pero también extrañamente resuelto. A medida que comenzaban los procedimientos, mi mente corría por los momentos que llevaron a este día. Arrestada por intento de asesinato, un cargo basado únicamente en la manipulación y engaño de Jack, había pasado las últimas semanas luchando por demostrar mi inocencia. Hoy era el día en que todo se revelaría. Llamaron a Jack al estrado. Me miró, pero evité su mirada. No podía soportar mirarlo, no mientras tejía esta red de mentiras. La señora Olivia intentó matarme porque perdí mi trabajo, comenzó él, su voz rompiéndose como si estuviera actuando. Supongo que decidió que no valía la pena tenerme alrededor si no estaba contribuyendo financieramente. Un murmullo recorrió la sala. Samantha se acercó y susurró, «No te preocupes, lo tenemos. Solo espera». Apreté los puños, apenas conteniendo mi indignación. Finalmente llegó nuestro turno para presentar nuestro caso. Samantha se puso de pie, su actitud tranquila pero firme. «Su señoría, nos gustaría presentar nuevas pruebas», anunció, sosteniendo una unidad USB. Esto contiene imágenes de la noche del presunto ataque, capturadas por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la pareja. La sala quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando una vista ininterrumpida de la sala de estar y la cocina. Allí estaba Jack, solo, recogiendo un cuchillo de la cocina y luego haciéndose cortes en las manos. Luego se acercó a mi computadora portátil y, momentos después, se alejó, sonriendo. De repente, Jack se puso de pie y gritó, «Pero borré ese video». La sala del tribunal estalló en una cacofonía de susurros y murmullos. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden.
¿Te gustaría revisar tu testimonio?, preguntó el juez a Jack, quien ahora parecía como si el suelo se le hubiera quitado de debajo. No, su señoría, murmuró, con la cara enrojecida. Samantha volvió a tomar la palabra, sus ojos encontrando los míos. Su señoría, está claro que el señor Jack manipuló evidencia para incriminar a la señora Olivia. Solicitamos el retiro inmediato de todos los cargos contra mi cliente. El juez asintió. El tribunal encuentra a la señora Olivia no culpable. En cuanto al señor Jack, enfrenta cargos de perjurio, presentar un informe policial falso y manipulación de pruebas. Cuando el mazo golpeó el estrado, señalando el final del juicio, sentí una extraña mezcla de alivio y enojo. Samantha me abrazó, con lágrimas en los ojos. Eres libre, Olivia. Puedes empezar a reconstruir tu vida ahora. Al salir de la sala del tribunal, no pude evitar mirar hacia atrás a Jack, quien estaba siendo llevado esposado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz y, en ese momento, me di cuenta de que no conocía a este hombre. Era un desconocido que había intentado destruirme y había fracasado. Conduciendo de regreso a mi casa ahora, reflexioné sobre la magnitud de mi nueva libertad. Había escapado de las garras de una relación manipuladora y tenía la evidencia para demostrarlo. Pero esto era más que una simple decisión judicial, era una recuperación de mi propia narrativa. Entré en mi hogar, libre pero para siempre cambiada. La venganza había cruzado mi mente antes, pero ahora parecía innecesaria. Las propias acciones de Jack habían sido su perdición y la vida que intentó arrebatarme ahora era irrevocablemente su pérdida. Al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que mi casa se sentía diferente. Ya no era un símbolo de un matrimonio fallido o de un sueño roto. Era un santuario, un lugar donde podía comenzar un nuevo capítulo. Y al sentarme, en la misma sala de estar donde mi vida casi se desmorona, sentí una inmensa paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en casa. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable mientras tomaba asiento, mirando las vetas de madera de la mesa frente a mí. Mi abogada, Samantha, me dio un gesto tranquilizador. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado, evitando mis ojos. Se veía diferente, derrotado tal vez, pero también extrañamente resuelto. A medida que comenzaban los procedimientos, mi mente corría por los momentos que llevaron a este día. Arrestada por intento de asesinato, un cargo basado únicamente en la manipulación y el engaño de Jack, había pasado las últimas semanas luchando por demostrar mi inocencia. Hoy era el día en que todo se revelaría. Llamaron a Jack al estrado. Él me miró, pero evité su mirada. No podía soportar mirarlo, no mientras tejía esta red de mentiras. La señora Olivia intentó matarme porque perdí mi trabajo, comenzó él, su voz rompiéndose como si estuviera actuando. Supongo que decidió que no valía la pena tenerme alrededor si no estaba contribuyendo financieramente. Un murmullo recorrió la sala. Samantha se acercó y susurró, no te preocupes, lo tenemos. Solo espera. Apreté los puños, apenas conteniendo mi indignación. Finalmente llegó nuestro turno para presentar nuestro caso. Samantha se puso de pie, su actitud tranquila pero firme. Su señoría, nos gustaría presentar nuevas pruebas, anunció, sosteniendo una unidad USB. Esto contiene imágenes de la noche del presunto ataque, capturadas por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la pareja. La sala quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando una vista ininterrumpida de la sala de estar y la cocina. Allí estaba Jack, solo, recogiendo un cuchillo de la cocina y luego haciéndose cortes en las manos. Luego se acercó a mi computadora portátil y, momentos después, se alejó, sonriendo. De repente, Jack se puso de pie y gritó, pero borré ese video. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de susurros y murmullos. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden. ¿Te gustaría revisar tu testimonio?, preguntó el juez a Jack,
quien ahora parecía como si el suelo se le hubiera quitado de debajo. No, su señoría, murmuró, con la cara enrojecida. Samantha volvió a tomar la palabra, sus ojos encontrando los míos. Su señoría, está claro que el señor Jack manipuló evidencia para incriminar a la señora Olivia. Solicitamos el retiro inmediato de todos los cargos contra mi cliente. El juez asintió. El tribunal encuentra a la señora Olivia no culpable. En cuanto al señor Jack, enfrenta cargos de perjurio, presentar un informe policial falso y manipulación de pruebas. Al golpear el estrado con el mazo, señalizando el final del juicio, sentí una extraña mezcla de alivio y enojo. Samantha me abrazó, con lágrimas en los ojos. Eres libre, Olivia. Puedes empezar a reconstruir tu vida ahora. Al salir de la sala del tribunal, no pude evitar mirar hacia atrás a Jack, quien estaba siendo llevado esposado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz y, en ese momento, me di cuenta de que no conocía a este hombre. Era un desconocido que había intentado destruirme y había fracasado. Conduciendo de regreso a mi casa ahora, reflexioné sobre la magnitud de mi nueva libertad. Había escapado de las garras de una relación manipuladora y tenía la evidencia para demostrarlo. Pero esto era más que una simple decisión judicial, era una recuperación de mi propia narrativa. Entré en mi hogar, libre pero para siempre cambiada. La venganza había cruzado mi mente antes, pero ahora parecía innecesaria. Las propias acciones de Jack habían sido su perdición y la vida que intentó arrebatarme ahora era irrevocablemente su pérdida. Al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que mi casa se sentía diferente. Ya no era un símbolo de un matrimonio fallido o de un sueño roto. Era un santuario, un lugar donde podía comenzar un nuevo capítulo. Y al sentarme, en la misma sala de estar donde mi vida casi se desmorona, sentí una inmensa paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en casa. El desenlace del juicio me dejó con emociones encontradas. Por un lado, estaba eufórica por la absolución, el reconocimiento público de mi inocencia. Por otro lado, el amargo residuo de la traición aún persistía, no tan fácilmente lavado por un veredicto favorable del tribunal. A medida que los días se convertían en semanas, el destino de Jack quedó sellado en otro tribunal. Encontrado culpable de múltiples cargos, incluyendo perjurio y manipulación de pruebas, fue condenado a 8 años de prisión. Aunque fue satisfactorio ver que se hacía justicia, la idea de que casi arruina mi vida aún me corroía. Hasta que un día recibí una carta inesperada por correo. Era de Jack. Mis manos temblaban mientras la abría, sin estar segura de qué esperar. La carta era corta y directa. Nunca pensé que me superarías, Olivia, decía. ¿Ganas? ¿Superarlo? Apreté los puños. Todavía veía nuestro matrimonio, el juicio, todo el devastador asunto como algún juego retorcido. La rabia brotó. Más fuerte que antes. En ese momento me di cuenta de que, aunque me había desvinculado legalmente de este hombre, emocionalmente aún estaba enredada por la necesidad de una forma más personal de justicia. Una retribución que me daría el cierre que el sistema legal no podría proporcionar. Y así, planifiqué. Unos meses después, me encontré conduciendo hacia la prisión donde Jack estaba detenido. Nos concedieron una reunión, facilitada por guardias y un grueso panel de vidrio a prueba de balas. Cuando entró en la habitación, me sorprendió lo mucho que había cambiado. La prisión lo había desgastado, pero la arrogancia en sus ojos era tan vívida como siempre. Olivia, a que debo el placer, escupió con desdén. Vine a despedirme, Jack, dije calmadamente. ¿Despedirme? Ya has tenido tu victoria, ¿qué más podrías querer? Me incliné más cerca, mis ojos fijos en los suyos. Quería mirarte a los ojos y decirte que mientras estás sentado en esta jaula, la vida continuará para mí. Construiré un futuro tan brillante que arrojará una sombra sobre el patético juego que pensabas que estabas jugando. Él sonrió con suficiencia.
¿Crees que esto ha terminado? No, Jack. Ha terminado para ti. ¿Ves? He vendido la casa, la que estabas tan ansioso por robarme. He donado la mitad del dinero a organizaciones benéficas contra el abuso doméstico y he utilizado la otra mitad para comenzar un fondo de becas para mujeres en tecnología, asegurándome de que tengan oportunidades para ser financieramente independientes. Tu nombre será olvidado, pero el bien que proviene de esto perdurará. Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez vi un destello de comprensión, un vistazo momentáneo de la derrota. No puedes borrarme, susurró. Oh, no te borraré. Te recordaré como una lección aprendida, un peldaño en mi camino hacia una vida mejor. Y tú, me recordarás como la que te venció en tu propio juego retorcido. Mientras me levantaba para irme, los guardias me escoltaban afuera, sentí un peso levantándose. Esta era mi retribución, elaborada no desde el rencor sino desde un nuevo propósito. Tomé el capítulo más oscuro de mi vida y lo reescribí en una historia de triunfo, resistencia y empoderamiento. Al salir a la luz del día, me sentí renacer, liberada de los fantasmas de mi pasado. No solo había sobrevivido, había reclamado mi vida, redefinido mi narrativa y, al hacerlo, ejecutado la venganza más adecuada. Jack no fue más que una nube oscura, un eclipse temporal, y mientras avanzaba, era mi turno de brillar.